Ya estamos grabando el encuentro del 27 de octubre. Gracias, Betina. Capítulo 7, versículo 4. Ahí tenemos que retomar. Capítulo 7, versículo 4. Voy a empezar ya, porque necesito terminar unos minutos antes de las 9. Pido disculpas. Terminar de admitir a la gente que sigue entrando. Vamos a compartir pantalla. No me deja. A ver ahora. Compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí. Comparto la pantalla. Capítulo 7, versículo 4, tal cual me dijo Betina. Ahí estamos. Si recuerdan, estamos leyendo el comienzo de la salida de los judíos de Egipto y estamos leyendo las promesas de Dios a Moshe de cómo va a ser este proceso de salida. 7:4. Por eso el faraón no te prestará atención. Pero entonces mostraré mi poder contra Egipto y con grandes actos de juicio sacaré de Egipto a mis ejércitos, mi pueblo, los israelitas. Varias palabras claves en este primer versículo que nos toca hoy. Voy a necesitar para eso recurrir un poquito al hebreo. Acá me pone Fer que podemos, si quieren, musicalizar la clase. Tenemos un rockstar entre los integrantes de este grupo de Torah, llamado Dani, y parece que está tocando la guitarra muy bien, y tal vez podemos después decidir si nos toca de fondo, pero creo que es un poquito caro, así que no sé si lo podemos costear. Bueno, vamos a la Torah, que es nuestro verdadero tema. Le decía que quería volver al texto porque hay palabras claves que las quiero que las veamos en hebreo. Entonces el texto dice: Va'ani ekshe et lev Paró. Voy a hacer el corazón de Paró callé. Y me imagino que alguno de ustedes debe saber lo que significa callé en hebreo. Callé es pesado. Ay, gracias, lo dijo. Así que, sí, Difícil. también difícil. Gracias a los que participaron. Es pesado, es difícil, es duro. Entonces, parece obvio y uno está acostumbrado a algunas palabras que utiliza siempre y nunca las piensa. ¿Qué significa que tenés el corazón duro? Es algo que a veces uno lo dice. Tenés hecho el corazón una piedra. ¿Qué significa esto en términos de la Torá o qué puede significar incluso en términos nuestros de hoy en día? ¿Por qué hablamos así? El corazón es el órgano vital por excelencia. El corazón nos mantiene vivos, pero para mantenernos vivos tiene que ser flexible. Si se rigidiza, te morís. Entonces, no es solamente una cuestión de corazón duro, sos un insensible. En realidad, el corazón de piedra, el corazón callé, es aquella persona que no está viva. ¿Por qué? Porque estar vivo es mucho más que respirar. No es solamente tener... estoy admitiendo gente y me mareo. No es solamente tener los signos vitales funcionando. Estar vivo es latir, que tu corazón pueda latir en función de lo que sucede alrededor tuyo. Cuando lo que pasa alrededor tuyo a vos no te hace latir, tu corazón se endurece y tu vida empieza a desaparecer. Entonces, este corazón que va a hacerlo callé es de alguien que se está alejando del contacto de la vida. Esto es lo que es un corazón duro, ¿no? Eso igual lo hablamos la semana pasada ya. Entonces, el 4 dice, Veló Ishmael Ejem Paró, no nos va a escuchar, Paró, acuérdense, Paró, Egipto, la cultura de la vista, el pueblo judío, la de la escucha. Y lo que dice, lo que no va a hacer Paró es no te va a escuchar, acá dice prestar atención, pero en realidad es escuchar. No te va a escuchar Paró,
y voy a entonces enviar mi mano, Benatati et Yadi, voy a mandar mi mano a Egipto. De acá aprendemos que ponemos una patita de hueso en la mesa de Pesaj. Y cuando decimos, ¿por qué una patita de hueso? Porque es la mano fuerte, el brazo extendido. Va a estar lleno de esta metáfora. Acá aparece por primera vez, pero va a aparecer un montón de veces. La metáfora de la mano, del brazo. Entonces, esto es lo que da origen de a poquito a la idea de la pata de pollo en nuestro ser de Pesaj. Bien, sigo admitiendo gente, por eso me trabo. Bueno, entonces, volviendo al texto, y te voy a sacar et Tzib Otai, que es muy raro esto, dice a mis ejércitos. ¿Quiénes son los ejércitos de Dios? Bueno, el pueblo judío le gusta verse a sí mismo como un ejército de Dios. Pero ojo, porque ejército no en la connotación de aquel que tiene armas para pelear o que tiene fuerza para luchar, sino ejército en el sentido de quién está de tu lado y te defiende. Quién está en tu propio bando. Vieron que en el ejército, una de las características principales para que sea ejército es que tiene que haber confianza entre todos los soldados, porque tu vida depende de la del otro y la vida del otro depende de la tuya, y están unidos por un lazo único. Si alguno conoce Israel actualmente, va a descubrir que una de las grandes virtudes de la sociedad es que toda la gente pasó por el ejército. Y eso hizo que la gente construya lazos en las unidades de combate que los acompañan toda la vida. Hay pertenencia, hay identidad y hay lealtad y hay confianza. Y estos son valores fundamentales. El ejército de Dios, del pueblo judío, no es aquel que va a ir a matar en nombre de Dios. No es aquel que va a ir a conquistar en nombre de Dios. Es aquel que va a ir en nombre de Dios a defender una idea y a construir lazos de pueblo. Y esto lo tengo que decir con todas las letras porque después van a aparecer en la historia personajes que van a clamar ser el ejército de Dios y van a salir a conquistar el mundo bajo ese paradigma. Nunca fue el intento judío. Sí es lo que hace Mahoma. Nunca hubo un intento judío de utilizar el poder para conquistar a otros pueblos o a otras tierras. El poder es defender una idea y es ser leal a una relación. Y eso es lo que simboliza la palabra acá, ejércitos. Mi ejército, mi pueblo, Israel, que los va a sacar de Egipto. Bien. Vamos a avanzar uno más. Cuando despliegue mi poder y saque a los israelitas de entre ellos, Egipto sabrá que yo soy Dios. Y este va a ser el desafío más grande que enfrenta Dios. El pueblo de Israel está metido en Egipto. Dice, en la última vez dice, mitoham, están adentro de ellos. Pero si nosotros sabíamos que vivían separados, ¿se acuerdan? Y que no se mezclaban y que no comían juntos. Ese mitoham es porque la cultura de Egipto estaba dentro de ellos. Lo que había ingresado a la cabeza de los judíos eran las ideas que imperaban en Egipto.
Y eso es lo más difícil de sacar. Es más fácil terminar con otras cosas que con las ideas, que con la cultura, ¿no? Hay muchísimas imágenes para darse cuenta que es más fácil acabar, destruir, quitarte algún tipo de bien que quitarte alguna idea o quitarte la cultura en la que creciste y en la que crees. Ese va a ser el trabajo más difícil de Dios y de Moshe con el pueblo de Israel. Entonces yo los quiero simplemente invitar a pensar. Si ustedes también tienen algún Mitzrayim en el que están y debieran en algún momento sacárselos de la cabeza o del corazón. Y no es casual que justo plantee este desafío al mismo momento que planteó la idea de que en Egipto estaban el corazón endurecido, o que se iba a endurecer el corazón. El corazón endurecido es el que no está dispuesto a vivir y a cambiar. Y esto es lo que plantea este texto y esta salida de Egipto. Es el desafío más grande de la historia del pueblo judío. Cambiar, salir, abandonar las creencias y empezar algo de nuevo. 6. Moshe y Aarón hicieron esto, hicieron exactamente lo que Dios les había instruido. Cuando hablaron con el faraón, Moshe tenía 80 años y Aarón 83. Acuérdense, los números en la Torá son siempre simbólicos. Moshe nació y vivió en Egipto 40 años. Un periodo de tiempo completo. Y después de 40 años tuvo un gran cambio. Tuvo que abandonar Egipto, tuvo que dejar su país de residencia y su casa porque había matado al capataz, ¿se acuerdan? Y tenía miedo que lo maten. Entonces Moshe tuvo 40 años de vida en la cultura egipcia, en el palacio del faraón la mayoría del tiempo, disfrutando de los beneficios de esa vida y un periodo completo de vida allí. Después tuvo que escapar. Le agarró la crisis de los 40. Y en esa crisis de los 40 tuvo que cambiar de vida. Y se mudó a Midian y se casó y tuvo 2 hijos y se hizo pastor de ovejas y trabajó para el suegro Yitro. Otro periodo completo de 40 años. Otra etapa de su vida plena y completa. Ya no el lujo de Egipto, sino pastor de ovejas. Ya no la cultura egipcia, sino la midianita. Ya no vivir en la casa de otro, sino formar familia, casarse y tener hijos. Pero a los 80 años le empieza el nuevo desafío de su vida, el tercer y último desafío de su vida. Moshe vive 3 periodos de 40 años. Los primeros en Egipto, los segundos en Midian y los terceros en el desierto, liderando y conduciendo al pueblo judío. Entonces fíjense que en la primera etapa de su vida que se empieza a formar, Moshe se juega por sus ideales. Y después tiene 2 periodos de conducción. Conduce un rebaño y después conduce un pueblo. Conduce a un rebaño en una tierra extraña que no le pertenece y luego conduce a un pueblo hacia una tierra que no conoce pero que le va a pertenecer. Son los momentos de la vida de Moshe. Yo creo que todos nosotros podríamos mirar hacia atrás y establecer cuáles fueron nuestros 40 años en la vida, aunque no sean 40 literales. Cuáles fueron los periodos de tiempo completos de nuestra vida y donde hubo cambios de fondo, de raíz, y empezamos de vuelta, o empezamos en otro desarrollo personal. Y Aarón tenía 3 años más. El 3 es el número de un periodo completo, el más pequeño es 3. Entonces Aarón estaba en otro escalón que Moshe, no estaba en el mismo. Y como les dije antes, Aarón era más grande
y no se molestó de que Moshe tenga un lugar más arriba que él. Esperen que tenía, perdón, vi que había algún chat y no lo vi. ¿Qué dice el chat? No, Armando, no. Yo les propongo a todos que sigan el texto de la Torá donde venimos leyendo eh, y no se vayan por otros temas que no son los que estamos leyendo acá. 8. Dijo Dios, o Dios dijo a Moshe y Aarón: cuando el faraón te hable, te dirá que te pruebes a ti mismo con una señal milagrosa. Entonces, Moshe, debes decirle a Aarón: toma tu vara y tírala delante de Faraón, que se convierta en víbora. Bueno, ¿se acuerdan que fue lo que Dios le dio a Moshe como primera prueba para el desafío, para que le crean los israelitas y ahora para que le crea el faraón? Es un truco. En la antigüedad, dominar una serpiente a través de agarrarla y apretarla y que se endurezca no era ningún truco imposible, lo hacen también los magos de Egipto. Era una pequeña señal para empezar una conversación entre Moshe y Aarón y el faraón. Acuérdense que Dios sabe de entrada que no tiene que sacar al pueblo de Israel hasta que no esté listo. Y que eso no es en el primer acto, sino que va a necesitar fortalecer y que empiece a aprender el pueblo. Hoy en día, nuestra famosa ansiedad nos hace hacer cosas para las cuales todavía no estamos preparados. Yo creo que Moshe del siglo XXI le hubiera dado al faraón la 10ª prueba de entrada. Y hubiera dicho: va a morir tu primogénito de entrada. Para no perder, ¿para qué perdemos tiempo? 10 plagas, no hace falta. Vamos con la última. Así salimos. Vamos a ir viendo plaga por plaga y vamos a ver cuál es el significado de cada una de ellas. Cuál es la idea atrás de cada una que hay que aprender. Por lo tanto, empieza un proceso de aprendizaje. El pueblo de Israel tiene que fortalecerse y antes que el pueblo de Israel, Moshe y Aarón deben fortalecerse. Deben aprender a hablar con el faraón, deben aprender a pedir por su pueblo y deben saber plantarse en esa situación. Y esta es la situación que se inicia acá. Acuérdense, no hay apuro, porque el apuro lo que hace es provocar que hagas algo para lo que no estás preparado. Moshe y Aarón llegaron al faraón, hicieron exactamente lo que Dios le había dicho. Aarón arrojó su vara ante el faraón y se convirtió en una víbora. Recuerden que que bastón significa poder, conducción, y víbora significa astucia. ¿Sí? Acá hay una lucha de poder, de bastón, y vamos a ver quién tiene la mayor astucia para ganar este duelo. Se van a enfrentar dos líderes o dos liderazgos que quieren tomar el control del pueblo de Israel. El faraón convocó a sus eruditos y magos. Los maestros simbolistas pudieron hacer lo mismo con sus trucos de magia. Ya lo vimos alguna vez, pero para recordárselo a los que no lo saben, vamos a hablar de la diferencia entre religión y magia. Que ya, si bien a los que ya tienen claro les pido perdón, es un tema que cada vez que aparece en la Torá hay que tener claro cuál es la diferencia entre magia y religión. Cuando estamos en el campo de la magia, lo que hace la magia es saber los pasos necesarios para dominar a Dios o a la naturaleza. Si yo sé magia, yo sé qué palabras tengo que decir
para que pase algo. Yo sé qué condimentos mezclar para que algo ocurra. ¿Se entiende? No hay voluntad ni de Dios ni de la naturaleza. Es una combinación de hechizos, de palabras, de actos, de movimientos, no importa de qué, que produce algo. Entonces yo, por ejemplo, digo abracadabra y que esta clase se convierta en algo espectacular. Y va a pasar, porque no depende de nada. Yo, si sé las palabras adecuadas, ocurre. En cambio, la religión es la fe de que hay un Dios superior al cual yo le puedo rezar, pero no sé si me va a contestar. La religión tiene duda. La religión no tiene certezas. La religión desea y pone el deseo enfrente. Lo pone sobre la mesa, pero no sabe si va a ocurrir o no. No tiene la fórmula para que ocurra. Solo puede pedir que ocurra. Esa es la principal diferencia entre la magia y la religión. Aunque la magia tenga origen también en la Torá y en el judaísmo, y ya alguna vez vimos, las palabras del mago abracadabra son en arameo. Abracadabra. Será como fue dicho. Habrá de labor, ocurrirá, pasará, cadabra, como la palabra fue dicha. Eso es magia y esa es la explicación del abracadabra. Les debo la de pata de cabra, esas se las debo. Pero abracadabra viene del arameo y tiene que ver con esto. Ahora, la mística judía pretende entender y conocer secretos que van mucho más allá de los que les acabo de decir. Y se juega mucho en la mística con que hay en la tradición judía rabinos que saben esos trucos. Cuando digo trucos es combinación de palabras, de letras, de movimientos, de frases, de rituales, para obtener cosas. Y por eso proliferan en el pueblo judío las leyendas de los rabinos que crean vida, o que hacen llover, o que solucionan pestes, o que terminan con alguna plaga, o que curan enfermedades. Y entonces ya la única diferencia no es que la religión te dice que vos podés rezar pero no sabes la certeza y que el mago conoce el truco, sino que la diferencia pasa a ser que el rabino es un intermediario y no es quien produce ningún tipo de cambio. El rabino no te cura, no hace llover, no te soluciona la peste, no termina con la plaga. El rabino es el intermediario que conecta con Dios para lograr eso. Pero la diferencia es muy pequeña. Y a mí me importa mucho que ustedes tengan en claro una diferencia fundamental en este punto. Y es el cótel. No sé si alguno fue alguna vez al muro occidental. Cótel Amaraví no es muro de lamentos, está mal dicho. Cótel Amaraví, el muro occidental, y rezó. Y cuando rezó, tocaron la piedra. Y cuando tocaron la piedra, sintieron algo especial. Y después, no sé si vieron la costumbre, cuando uno se va caminando para atrás, para no darle la espalda, por lo que implica ese lugar. Y después estudiamos historia, y cuando estudiamos historia descubrimos que esa pared que nos llena de lágrimas y nos conmueve, nos emociona y nos hace rezar, era una muralla. Era la muralla externa del templo de Jerusalén. Entonces, ¿para qué apoyamos la mano? ¿Para qué rezamos mirando para ahí? ¿Por qué no nos dimos la espalda? En realidad, el cótel
es lo que en el judaísmo es un símbolo. Un símbolo es una idea, un brillante, una explicación, un mensaje, una conexión que nos permite recordar otra cosa. Nada más. No es sagrada. Sagrado puede ser el acto mío de rezar. El momento que estoy rezando puede llegar a ser un momento sagrado si rezo con kavaná, con intención. Y la piedra es importante porque me recuerda que en ese lugar parados o mirando para ese lugar hubieron y hay judíos de todo el mundo rezando en esa dirección. Eso es sagrado. No la piedra, sino que la piedra simplemente me recuerda la cantidad de momentos sagrados que pasó ese lugar. ¿Se entiende la diferencia? Es otra cosa. Entonces la piedra no es sagrada, no es mágica, no es que porque la toqué me cargué automáticamente, no. Puedo tocarla porque quiero sentir ese espacio que fue usado para rezar por tantos judíos antes que yo y va a ser usado para rezar por un montón después. Eso es lo que le hace especial, ni más ni menos. Bueno, acá hay un pequeño truco que no es especial, que no es nada, que es un acto que hace Moshe y que hacen los magos. Cada uno arrojó su bastón, los bastones todos se convirtieron en víboras. El bastón de Aarón luego se tragó sus bastones. ¿Qué significa esto? El dragón, la serpiente que surgió del bastón de Aarón se comió a las serpientes que surgieron de los bastones de los magos de Egipto. ¿Qué simboliza esto? Que en esta lucha de poder, el primer paso consolida a Moshe y Aarón. ¿Por qué? ¿Por qué los consolida? ¿Por qué termina así el relato? Si yo no soy nadie y te vengo a hablar a vos y te establezco el tema de conversación y yo fijo las pautas de la conversación y vos seguís mis pautas, metí el primer gol. Moshe y Aarón eran Herzl y el faraón era el Kaiser alemán o era el sultán del Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque Herzl no tenía ningún cargo, no era nadie. Herzl era un periodista que se disfrazó de galera y smoking y abrió el Congreso Sionista. Y se puso a la par y estableció un tema de conversación a nivel mundial. Pero no tenía el poder para hacerlo. Esto es lo que hicieron Moshe y Aarón. Moshe y Aarón, ¿quiénes eran? Nadie. Y lograron que el faraón les hable en los términos que ellos plantearon. Aunque sea para desacreditarlo. Porque le dijeron, mirá, el truco tuyo lo hace cualquiera. Y el faraón se molestó en llamar a sus magos a que hagan el mismo truco que había impuesto Moshe. Entonces, con esto les quiero decir algo que no me importa mucho las cuestiones de poder político y demás. Hablemos de nosotros. Cuando alguien te lleve a hablar en los términos del otro, en los modos del otro, en las formas del otro, su víbora se comió la tuya. Cuando vos no te dejes llevar y arrastrar y puedas vos ser quien pone el terreno, la forma, la manera y el tema de discusión, mantuviste tu bastón. Si no, lo perdiste. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el planteo del otro? Y la forma y la manera de ese planteo nos llevan a contestar en ese mismo nivel y después te preguntas, ¿por qué grité? Ah, porque me gritaron. ¿Y por qué insulté? Y por lo que me dijeron, ¿viste lo que me dijeron? Y nunca permitas que el bastón del otro se coma el tuyo.
nunca permitas que la manera en la que te hablan, de la forma, el tema, la conversación, lo que fuera, te obligue a vos, o te sientas obligado, mejor dicho, a contestar en el mismo nivel. Y después te quieras justificar porque lo hizo el otro. Y esta es la primera victoria de Moshe y de Aarón. Pero también puede ser nuestro fracaso más habitual. Cuando el otro te saca, ¿viste? Cuando te sacás, pasó eso. Cuando el otro te hace discutir temas que vos no querés discutir, pasó eso. O cuando te hace discutir temas que no deberías discutir. Nos marcan la cancha, nos corren el arco y nos hacen jugar otro partido. Y eso es lo que no deberíamos permitir. No porque seamos los dueños de la verdad, no porque se hace lo que nosotros decimos, sino porque tenemos que decidir eso y no dejarnos llevar en el fragor de la discusión. Uno puede aceptar, charlar los planteos que trae tu hijo adolescente, podés hablarlos. No tenés que armar la agenda solamente vos, pero tenés que hablarlos, perdón, en tus términos, en el tono de voz que vos querés hablar, bajo los límites que vos querés hablar. Cuando salís de eso, cuando perdés eso y cuando te entregás a otra cosa, es cuando peor te puede ir. Esta es la simbología de este versículo. Tengo un chat. Moshe era un príncipe y era un sabio en los términos egipcios. Sí, Armando, es verdad y esa es la explicación de por qué Moshe pudo pararse frente al faraón. Por eso la edad, porque los primeros 40 años los pasó en Egipto y los pasó viviendo en el palacio del faraón. Entonces conoce el idioma, conoce las costumbres, conoce la cultura, sabe cómo pararse. Pero no cualquiera hubiera llevado al faraón a hablar en sus términos. Y ese fue el primer triunfo de Moshe y Aarón. Pero el faraón se mantuvo obstinado y no les prestó atención, tal como Dios lo había predicho. Dios le dijo a Moshe, el faraón es obstinado y se niega a dejar que la gente se vaya. Haz una visita al faraón por la mañana, cuando salga al agua, párate donde te encontrarás con él en las orillas del Nilo, toma en tu mano el bastón que se transformó en serpiente, dile, Dios, Señor de los Hebreos, me ha enviado a ti con el mensaje. Deja que mi pueblo se vaya y me adore en el desierto. Hasta ahora no has prestado atención. Dios ahora dice, en esto conoceréis que yo soy Dios. Golpearé el agua del Nilo con la vara en mi mano y el agua se convertirá en sangre. Perdón que lo leí todo junto, ahora vamos a volver a ver algunas cosas. Pero como estamos frente a la primer macá, mal dicho plaga, no es una plaga, Eser Makot, los 10 golpes. Estamos frente al primer golpe, habitualmente llamado plaga, de Egipto. Quería que lo vean todo completo, ahora lo vamos a analizar un poquito más separado. Primer plaga es agarrar agua del Nilo y que se convierta en sangre. Y entonces nosotros en la noche del ser decimos, primer plaga, dam, sangre. Se indispuso. No sabemos, porque sangre es lo que decimos. Hay algo allí resumido de todo esto que les acabo de contar. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué hay atrás de todo esto. Ubíquense hace 3000 años. Medio Oriente. El bien más escaso y más valioso de Medio Oriente de aquella época, el petróleo de hace 3000 años, era el agua. Solamente quienes tenían agua a disposición iban a ser ricos.
Y en aquel momento, en aquella época, igual que hoy, los grandes ríos eran el Éufrates y el Tigris en Babilonia, Irak, y el Nilo en Egipto. Para los egipcios, el Nilo era divino, era un dios. Y entonces, si los hebreos estaban viviendo allí y tenían a Egipto metidos adentro de ellos, en su cabeza, los hebreos también admiraban al Nilo. Y lo que tenía que hacer el Moshe, Aarón y Dios es empezar a golpear esas creencias que tenía el pueblo hebreo. Cuando vos crees en algo ciegamente, cuando vos crees en algo que no tiene sustento y te aferrás a eso, en algún momento la vida te da un golpe, porque es una falsa creencia. Cuando vos te agarrás de esas creencias para poder de alguna manera sentir que todo va a andar bien y tener confianza, pero la creencia es falsa, terminás con un golpe. Y estos son los golpes que se va a ir dando el pueblo judío. Olvídense, esto no es un libro de historia. No hay plagas. No hay egipcios que están sufriendo de verdad. Hay golpes a las creencias. El pueblo de Israel, para abandonar Egipto, tiene que dejar de considerar al Nilo un dios. Tiene que quitarse la idea que había en Egipto respecto a ese agua. Y tiene que entender que hay algo que es tan valiosa como el agua. Y por eso van a encontrar la metáfora del agua como Torá. Es como que Dios le dijera, ¿vos creés que necesitas agua para vivir? Necesitas Torá para vivir. El agua es más fácil de conseguir, la Torá no. Entonces, ese es el primer golpe a las creencias de los hebreos que imperaban en el Egipto de hace 3000 años. Y que las tenían los hebreos porque vivían ahí y porque creen las cosas de ese lugar. Si a nosotros nos llevan a vivir a otro país, también nos tienen que sacar las ideas que hay acá. Quiero darles 2 o 3 ejemplos porque son como muy evidentes, pero no me quiero meter en política, pero si vos te vas a ir a otro país, tenés que sacarte la idea de la evasión de la cabeza. En la Argentina vivís evadiendo. La vida en la Argentina es ver cómo podés evadir impuestos, porque hay impuestos por todos lados, nadie los paga. Si vos querés ir a vivir a otro lado, tenés que sacarte esa idea de la cabeza. Si vos te vas a ir a vivir a otro país, hay ciertas ideas que hoy en la Argentina están imperando que no te tienen que acompañar a otro lugar. Entonces, ese es el cambio que tienen que hacer los israelitas para construir su propio país. Sacarse esas ideas que no le hacen bien. ¿Tengo algún chat? Perdón, ya está la pregunta y está la respuesta. Así que como no hace falta contestarla. Bien, entonces ahora un par de cositas chiquitas que vamos a volver a ver del texto. Vamos a ir un poquito para atrás. Hace una visita al faraón por la mañana cuando salga al agua. Dicen los rabinos, esto es más clásico, que el faraón salía en algunas festividades a bañarse al agua, esto es alguna festividad egipcia, es una visita religiosa del faraón en ese momento, y por eso él sabía que se iba a poder encontrar con el faraón en ese lugar, esto es más clásico del estudio de la Torá. Obviamente que el simbolismo del bastón ya lo vimos. Dile, el Señor de los Hebreos me ha enviado a ti como mensajero. Dios me envió para que vos envíes a mi pueblo. Shlachani, shlach etami, el mismo verbo. O sea, yo soy un enviado
y vos te podés transformar en un enviado también. Si vos enviás a mi pueblo, vos también sos un enviado. Con las palabras, a veces uno puede entender mejor qué es lo que están pidiendo. El verbo sheliach, enviar, es sumarte a algo que estamos haciendo. Vieron que el sheliach te suma a la cultura israelí, a lo que pasa en Israel. El sheliach mitzvah te suma a la mitzvah. No sé si saben que si yo tengo que hacer una mitzvah, por ejemplo, quiero donar plata en Israel, y tengo a alguien que viaja a Israel, lo hago sheliach mitzvah. Digo, toma, lleva estos dólares, porque si le doy pesos, no es una donación. Lleva estos dólares y llevarlos a Israel. Entonces, yo lo sumo a él, a mi mitzvah. Y ahí lo estamos haciendo los dos. Y estamos uniéndonos, juntándonos para hacer esto. Yo les diría que parte del desafío nuestro es, en lugar de vivir para cumplir mitzvot, es vivir sumando shlichim al cumplimiento de nuestras mitzvot. Yo puedo ocuparme de hacer las cosas bien yo, o yo puedo ocuparme de sumar a otros a hacer las cosas buenas que yo quiero hacer. Y obviamente sepan que querer sumar a otro a las mitzvot es mucho más placentero, es mucho mejor, mucho más gratificante que hacerlas directamente yo solo. No, Cari, seguramente el faraón no va a aceptar, y de hecho está avisado de antemano que no va a aceptar. Pero es el simbolismo de invitarlo al otro a que se sume a tu mitzvah. No es hacer algo para mí, es yo estoy haciendo esto, vos haces lo mismo que yo. Te invito a hacer lo que yo estoy haciendo, no lo que yo no hago. Es como que te sumes, es una forma de invitar distinta a la que a veces usamos. Bueno, eh, y esto es lo que quería detener un poquito, y con esto vamos a cerrar el encuentro de hoy. 7:17. Con esto, Bezot, Teidá, vas a saber que Ani Adonai, que yo soy tu Dios. Y entonces, perdón que ya que estamos acá y les digo esto de, eh, con esto sabrás que yo soy tu Dios, voy a golpear con este bastón que tengo en mi mano el agua y se va a transformar en sangre. Y esta es la idea. Primero, con esto, Bezot te da, con esto vas a saber que yo soy tu Dios. Nosotros sabemos que la Da'at en hebreo no es solamente conocer. Si se acuerdan, Adán conoció a Eva y Eva quedó embarazada. La Da'at es algo más fuerte que conocer. Es unirse plenamente. Entonces, la idea de fondo de una persona religiosa es unirse a Dios. Ese es el objetivo final de una vida de religiosidad y espiritualidad. Entonces, ¿cuándo te unís a Dios? Con esto vas a estar unido a Dios. ¿Cuándo? Cuando veas el golpe que te vas a dar cuando tus ideas no sean las adecuadas. Cuando vayas a buscar agua a una fuente vacía, te vas a dar cuenta que es Dios y que no. La imagen de la fuente, del agua, de lo vacío y del agua que fluye o que está, es súper habitual en la Torá y en el Tanaj entero. Entonces, ¿qué es lo que el texto está diciendo? ¿Cómo te unís a Dios? Cuando tus ideas, cuando lo que pensás, cuando lo que tenés ganas de hacer, tiene sentido, está bien orientado. Cuando eso que vas a hacer va a dar frutos. Cuando eso que vas a hacer no lo da, te das un golpe.
Si vos querés tener agua y tenés sangre, eso es un golpe a tu expectativa, a tu creencia, a lo que vos querés. ¿Y por qué sangre? Porque la sangre en la Torá contamina, así como el agua purifica, la sangre contamina. El contacto con el agua te vuelve puro, el contacto con la sangre te vuelve impuro. El contacto con el agua te conecta con Dios, el contacto con la sangre te golpea y te aleja. Entonces lo que tenemos en el inicio de los golpes o plagas a Egipto es una lucha entre lo que vos tenés que creer y unirte a Dios y lo que no deberías creer más porque te aleja de Dios, porque te hace mal, porque te hace daño. Por eso golpe. Vamos a ver las 10 plagas en esta lógica, con esta búsqueda permanente. Acá alguien me pregunta en privado, pero lo comparto, ¿por qué la sangre es impura? Es un concepto clásico de la Torá. Les voy a dar una idea rápida, pero ya lo vamos a ver. La sangre en el cuerpo es vida, fuera del cuerpo es muerte. Vos cuando matás a un animal lo dejás de sangrar. La sangre adentro de tu cuerpo es maravillosa. Cuando sale de tu cuerpo impurifica porque es lo que te saca la vida. Y la muerte siempre es energía negativa y siempre es algo impuro. Entonces en la tradición judía si alguien toca sangre, después tiene que purificarse. Si una mujer tuvo indisposición, después tiene que ir a la mikve. La sangre fuera del cuerpo te genera una pérdida de vida, una impureza, una energía negativa y hay que recuperarla. Y el agua es el elemento que lo permite. Cari dice, no se puede interpretar que la transformación del agua en sangre es prueba de la existencia de Dios, pero es transformar un elemento puro y sagrado como el agua en algo que es impuro y contamina. Entonces, eso no prueba la existencia de Dios en términos de lo que estamos estudiando, sino todo lo contrario. Bueno, como les dije, tengo que cerrar ya, perdón, faltan 4 minutos, pero vamos a continuar desde este versículo el martes que viene. Ahí Betina lo registró, el 17 retomamos de ahí. Gracias. Una cosa. Bueno, no. Bueno, si alguien se quedó en la gana, lo vemos la semana que viene. Disculpen. Gracias, Fabián. Chau. Que estén bien. Gracias, chao, chao.